ya viene. Ministerio Jesucristo, Rey y Señor, con el licenciado José Arroyo. Estoy aquí ante tu altar para hacer tu voluntad. Perdóname si te ofendí, no quiero más pecar. Señor, ayúdame a ser fiel. Señor Jesús, estoy aquí ante tu altar para hacer tu voluntad. Perdóname si te ofendí, no quiero más pecar. Señor, ayúdame a ser fiel. Quiero estar a tus pies para ser tu adorador. Quiero estar junto a ti para servirte con amor. Quiero estar a tus pies para ser tu adorador. Quiero estar junto a ti para servirte con amor. Señor Jesús, estoy aquí ante tu altar para hacer tu voluntad. Perdóname si te ofendí, no quiero más pecar. Señor, ayúdame a ser fiel. Quiero estar a tus pies para ser tu adorador. Quiero estar junto a ti para servirte con amor. Quiero estar a tus pies para ser tu adorador. Quiero estar junto a ti para servirte con amor. Servirte con amor. Señor Jesús, estoy aquí por ti. Pero la prueba tendrá fruto de esperanza para aquel que ha esperado en Dios. Aunque haya tribulación momentánea, porque Él ha prometido estar siempre a tu lado, aligerar tus cargas, tomarte de la mano, cuidarte su poder. Yo sé que estás aquí, pues siento tu amor. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Mi alma se deleita, viviendo en tu presencia. Estar siempre a tu lado, aligerar tus cargas, tomarte de la mano y darte su poder. Yo sé que estás aquí, pues siento tu amor. Hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra. Mi alma se deleita, viviendo en tu presencia.
14, pero nos quedamos a la mitad. En el verso 12, que fue el último versículo de la semana pasada, leíamos que hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y en esta tarde tengo, además de la Reina Valera, que es la versión que les acabo de leer, tengo la versión del Oso, que es la versión de Casiodoro de Reina. Es una versión anterior, porque en la Reina Valera, lógicamente, además de Casiodoro de Reina, colaboró Cipriano de Valera, ¿verdad? Que era otro personaje también español, pero la Biblia del Oso es una versión solo de Casiodoro de Reina, de 1569, parece que es esta versión. Y cuando leemos el verso 12, dice: hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. O sea, que aquí lo hace en plural. No comentamos este verso porque podríamos hacerlo en relación a las religiones, ¿verdad? Recuerden ustedes que la palabra religión viene del latín relegare relegare, sí, de latín, que quiere decir unir con Dios. La religión realmente no es invención de Dios. La gente generalmente, cuando se le habla de Dios, sobre todo la gente que no es teísta, o sea, la gente que no cree en Dios o que no conoce a Dios o que no le interesa saber nada de Dios, en cuanto tú le hablas de Dios, te encasilla dentro de la religión, ¿verdad? Porque ya la humanidad tiene el concepto de religión como todas aquellas doctrinas o aquellas prácticas o tradiciones que existen en todo el mundo, que lógicamente tratan de unir al hombre con Dios, pero realmente están en lo cierto en relación a que las religiones no son obra de Dios, las religiones son obra del hombre. Por esa razón es que hay como 3,000 o más de 3,000 religiones en el mundo, porque la religión es un intento del hombre por unirse a Dios. Pero si ustedes analizan cuál es la definición que la Biblia da de religión, es una definición que está lejísimos del concepto o de la definición que la gente tiene de religión. La Biblia dice que la religión verdadera es socorrer a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. O sea que si tú quieres ser un religioso, entre comillas o con mayúscula, según la Biblia, tú debes socorrer a los huérfanos y a las viudas. O sea, no tiene nada que ver la definición que da la Biblia sobre religión, y dice la religión verdadera, porque nada menos que Dios está interesado en los huérfanos y en las viudas, y Dios es el defensor de todas las obras de todos los que sufren injusticia, ¿verdad? Y acá nos habla de caminos que al hombre le parecen derechos. En la Biblia del Oso leemos que la misma traducción, porque dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Al hombre parece derecho, pero su fin son caminos de muerte. Y en la Reina Valera dice: pero su fin es camino de muerte. Y realmente podríamos decir que no está hablando de la muerte física, porque la muerte física va a llegar seas o no seas religioso. La muerte física no está determinada porque tú seas una persona creyente en Dios o seas ateo. Por supuesto que si tú eres impío, como dice la Biblia, porque la Biblia establece, podemos decirlo en general, dos tipos de personas. Los que son píos, podría incluirme, ¿verdad? Pero no es correcto jactarse nunca. Los que son santos, o sea, los que están o estamos, si tú quieres incluirte, estamos apartados para Dios. Los que estamos seguros de que conocemos a Dios, que estamos seguros de que Dios nos ha llamado, que estamos seguros que hemos
conocido a Cristo, que hemos tenido un encuentro con Cristo. Este sí es un encuentro, como dice la película, ¿verdad?, del tercer tipo, porque ustedes ya saben cómo es Hollywood y cómo son las películas, y han hablado por muchas décadas acerca de los encuentros con extraterrestres, pero realmente tú sí puedes tener un encuentro cercano con Dios, pero solo que a través de Cristo, si tú pones tu fe en Cristo. Entonces, como la humanidad ha creado muchos caminos, entre comillas, muchas formas de acercarse a Dios, entonces estos son los que la Escritura llama caminos de muerte. Pero es muy atrevido lo que estoy diciendo, porque lógicamente se van a enojar las 2.900 religiones que no son el verdadero cristianismo, porque realmente ni el cristianismo es una religión. Es una religión desde el punto de vista social, desde el punto de vista externo, desde el punto de vista, ¿qué te dijera?, cultural, desde un punto de vista, ¿cómo te explico?, material, digamos, en lo que se puede ver. Es una religión porque lógicamente el cristianismo ya está inmerso en la institución, sea católica, sea evangélica. Incluso tenemos que aceptar la institución mormona, porque la religión mormona ya es una religión con denominación cristiana, ¿verdad? Y así las demás religiones, la de los testigos de Jehová, y son 3,000 religiones o más. Entonces te puedes imaginar tú cuántos libros sagrados o inspirados, entre comillas, cree el hombre que hay. Nosotros los cristianos consideramos que la Biblia es el único libro inspirado, pero los islámicos o los creyentes del Islam, los musulmanes, creen que su libro, que es el Corán, es el que es inspirado y la Biblia no. Entonces nosotros pensamos al contrario, que el de ellos no es inspirado y la Biblia sí. Y otros libros, lógicamente, los de esas religiones piensan lo mismo, que los libros de ellos son inspirados y la Biblia no. Pero como estamos realmente en una cultura cristiana y estamos, por la gracia de Dios, en una relación que es realmente la definición de el cristianismo. El cristianismo no es una religión, es una religión, como repito, desde el punto de vista social, porque incluye personas, incluye líderes que son los pastores, que pueden ser actualmente los apóstoles o incluso los profetas, pueden ser maestros también en la Biblia, doctores en teología o en divinidad, se llama la carrera, ¿verdad? Entonces tú puedes ser actualmente un doctor en divinidad, puedes estudiar la Biblia y puedes ser un teólogo. Tú lo puedes hacer en una universidad, puede ser una universidad católica o una universidad protestante, o incluso de repente en una universidad laica, ¿verdad?, que no tenga una inclinación definida por una corriente religiosa o corriente teológica. El punto es que la religión podría considerarse como ese camino que aquí nos está diciendo Salomón que al hombre le parece recto. Entonces, si tú tienes una religión X, Y o Z, donde te enseñan principios morales, donde te enseñan que hay un ser supremo con mayúscula, y que ese ser supremo pues te creó y te exige o te pide, por decirlo así, solo 10 mandamientos, ¿verdad? Y para ti eso es toda tu religión. Creer en el ser supremo, respetar los 10 mandamientos, y mientras tú honres a tu padre y a tu madre, mientras tú temas y creas en Dios, y mientras tú no le hagas daño a nadie, tú crees que estás a salvo, porque tienes un concepto religioso de la relación con Dios. El cristianismo, pues lógicamente tiene una faceta o una
como lo digo, una materialización, por así decirlo, ¿verdad? En la sociedad. Y esa materialización es de orden organizacional, de carácter organizacional. Porque el ejemplo clásico es la Iglesia Católica. O sea, no debemos hablar en contra de ninguna religión en particular o en general. Pero es solo un ejemplo. La Iglesia Católica es la iglesia mejor organizada del mundo. Es tan organizada que la Iglesia Católica tiene su propia república, su propia ciudad, que ustedes saben que es la Ciudad del Vaticano. La Ciudad del Vaticano es una ciudad dentro de Roma, que está regida por el Papa. El Papa es la autoridad de la Ciudad del Vaticano y ningún gobierno tiene autoridad sobre el Papa, porque la Iglesia Católica logró esa hegemonía, esa libertad, esa independencia dentro de la misma Roma, ¿verdad? Que es la capital de Italia. El Vaticano logró esa independencia. El Vaticano es independiente y el Papa es la autoridad política de la Iglesia Católica y además es la autoridad religiosa. Ustedes saben, no les estoy enseñando nada nuevo. Pero lo que quiero decir es que la Iglesia protestante también tiene sus autoridades y hay, por supuesto, hay teólogos internacionales, Gary Demar, bueno, hay tantos actualmente, está por ejemplo el doctor César Vidal, del cual les he hablado, hay teólogos, hay maestros en Biblia, gracias a Dios, de la iglesia protestante, de la iglesia evangélica, de diferentes corrientes teológicas. Hay autoridades de la iglesia presbiteriana, así como hay autoridades de la iglesia reformada, ¿verdad? Que por supuesto todavía existe, también existen autoridades teológicas de la iglesia directamente luterana, ¿verdad? Entonces, pero el punto aquí es que la Biblia nos está, o directamente el sabio Salomón nos está haciendo ver que hay formas de conducirse, hay estilos de vida, porque no solamente se refiere a las religiones. Yo lo estoy particularizando con el tema de las religiones, pero podría ser que tú tengas un estilo de vida que tú pienses que es un estilo de vida bueno, que tú no le haces daño a nadie, que cuando tú quieres te echas un traguito social, lo llaman entre comillas, ¿verdad? Hay una fiesta, hay una boda, hay un 15 años, hay una celebración de cualquier tipo social y te invitan y te dan una copita de champán o incluso te dan una copita de vino o incluso te sirves una copita de whisky, pero tú no eres un alcohólico y te tomas tu whisky, tu champán, tu vodka, lo que quieras, y estás tú escuchando música, incluso bailando, si se trata de una fiesta donde hay que bailar, ¿verdad? Porque para eso son las fiestas. Pero en general tú piensas que en tu vida tú eres una buena persona, o sea, tú eres bueno. Estaba viendo un mensaje precisamente de un amigo mío, que sí puedo decir su nombre porque es hijo de pastor y él en este mensaje está en Facebook, entonces está el video, él se llama Oliera Mezquita y es un hombre, pues es su padre de familia, es un abogado, además es músico, es empresario, pero sobre todo él es un estudioso de la palabra de Dios y en este video él estaba predicando nada menos que del encuentro entre el hombre rico o el joven rico y Jesús. Y el joven rico llega con Jesús y lo primero que le dice es maestro bueno. Y entonces Jesús le contradice o lo reprende o le hace el comentario a través de una pregunta y le dice Jesús al joven rico, ¿por qué me llamas bueno si bueno solo Dios? Entonces es algo que el joven rico no se imaginaba, porque el joven rico no cabe duda que quería
agraciarse con Cristo, ¿verdad? Al decirle maestro bueno, o sea, tú eres un buen maestro, tú eres un maestro que habla de bondad, ¿verdad? Eres un maestro que viene de Dios, eres un maestro bueno. Sin embargo, Jesús le hace ver que no hay bueno ni aun uno, porque después lo escribe el apóstol Pablo, y eso es una verdad bíblica. No hay un solo hombre bueno. Ya lo decíamos en la clase anterior, me parece, o en la antepasada, ¿verdad? Que la misma escritura, parece que lo escribe David, que no hay justo ni aún uno. Y eso fue lo que tomó el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos cuando habla de la naturaleza del hombre. Y dice que no hay justo ni aún uno. Pero volviendo a lo que este amigo mío estaba predicando o predica en este video del cual les estoy hablando, hace ver que Jesús no acepta que se le diga bueno, aun cuando Jesús sí es bueno y sí era bueno en ese momento histórico, hace 2000 años, en el que Jesús estaba en carne y hueso en la tierra, frente a ese joven rico que le pregunta: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le contesta: pues guarda los mandamientos. ¿Y cuáles mandamientos?, le pregunta el joven rico, y Jesús le da un resumen de los mandamientos, ustedes los conocen. Y el joven rico le dice: Señor, yo he guardado todos esos mandamientos desde la juventud. O sea, era un hombre joven, pero parece que no era tan joven, o sea, era maduro, pero joven. Pero él le dice que desde la juventud, o sea, algo así como desde la adolescencia, tal vez tendría, imagínense ustedes, 30 años, y él ya tenía 15 años de estar cumpliendo, según él, esos mandamientos. Pero cuando Cristo le dice: bueno, entonces vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y cuando Cristo le dice esto, él ya no se siente feliz, porque Jesús le pone una condición que él no está dispuesto a pagar, y es deshacerse de su riqueza para darla a los pobres. Y esto antes de seguir a Cristo. Dice que la Biblia dice, ustedes conocen seguramente este pasaje, que el joven rico se fue triste porque él no renunció a su riqueza. No renunció a su riqueza, no la vendió, no se la dio a los pobres, y por lo tanto no siguió a Cristo. Entonces, tú puedes tener una forma de vida que, según tú, es una buena vida. O sea, tú no le haces mal a nadie, tú no criticas a nadie, tú no hablas contra Dios, o sea, no blasfemas el nombre de Dios, sino eres respetuoso de Dios, eres respetuoso de todas las religiones, pero tú no tienes religión, porque realmente tú piensas que las religiones tienen sus bemoles, ¿verdad? Y sí, realmente las religiones tienen defectos, porque las religiones, como repito, son creación del hombre. Ahora, el cristianismo, lógicamente, tanto el cristianismo tradicional de la Iglesia Católica, como el cristianismo que tenemos las iglesias evangélicas, que es la herencia de hace 500 años, que se origina con el protestantismo de Lutero, ¿verdad? Que Lutero mismo no tenía conciencia al principio de lo que estaba generando históricamente al protestar contra la bula papal, ¿verdad? Que ustedes saben que era la venta de indulgencias. Sin embargo, eso se convirtió en un movimiento, y Lutero, como era un personaje intelectual, él era doctor en Biblia, era maestro, era doctor en teología, pues solo que de la Iglesia Católica, ¿verdad? Él era como un padre, él comenzó siendo un monje, y lógicamente fue ascendiendo también, y era como un padre. Recuerden que Lutero se casa después de que él tiene esa guerra o ese enfrentamiento contra el Papa, que significaba enfrentarse contra todo el aparato de la Iglesia Católica del siglo XVI. Si se pueden imaginar ustedes, no es un pleito contra una persona, sino contra una institución. Entonces, ¿cómo sales tú libre si tú peleas, por ejemplo, contra el gobierno de tu país? No vas a ganar, porque estamos hablando de una institución como es el gobierno. Entonces tú llevas
todas las de perder. Pero en este caso, estamos, para concentrarnos en lo que dice el versículo, estamos viendo que muchas personas, miles de millones de personas, no se atreven o no quieren ser religiosos porque ya saben que la religión conlleva compromisos, conlleva decisiones, conlleva tradiciones y a veces hasta sacrificios, ¿verdad? Entonces tú sabes, por ejemplo, que los monjes budistas renuncian, al igual que los sacerdotes católicos, renuncian a la vida sexual, al matrimonio. Los monjes budistas no se casan porque el budismo está basado en la renunciación a todos los placeres, a todos los deseos. Pero eso es un asunto que tú seguramente conoces. Vamos a ir avanzando acá porque me interesa en el verso 13, y estoy, como repito, en la versión del oso, que es la de Casiodoro de Reina. Ya el verso 13 dice, vean cómo dice en la Reina Valera ese mismo verso 13. Dice, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Mientras que en la versión de Casiodoro de Reina es más explícito, porque vean cómo dice, aún en la risa el burlador tendrá dolor en el corazón. Entonces aquí te hace ver que no es en general que en la risa de toda la gente el corazón tendrá dolor, sino es específico, según la traducción de Casiodoro de Reina, que es el burlador el que tendrá dolor en el corazón. ¿Y quién es el burlador? Pues lógicamente hay personas que se burlan, hay personas que incluso se atreven a burlarse según ellos, ¿verdad? Porque dice que Dios no puede ser burlado, o sea, Dios no puede ser engañado. El único que te engañas eres tú. El único que se burla de sí mismo cuando se atreve alguien a burlarse de Dios es esa persona, porque Dios es la persona perfecta, Dios es perfecto, infinitamente sabio, infinitamente poderoso, solo que Dios es humilde. Cristo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Dios es tan humilde que, siendo Dios el creador de este universo tan grande y tan infinito, que los científicos se quedan asombrados de cuántos miles de millones de galaxias, que a su vez tienen millones de estrellas. El número de estrellas en el universo es calculado en miles de millones estrellas. Y cuando tú hablas de estrellas, tú sabes que estás hablando de soles, no estás hablando de planetas. Aparte son cuántos millones o miles de millones de planetas, que tú sabes que los científicos los llaman exoplanetas, como la Tierra, ¿verdad? Pero no te garantizan ellos que haya vida. Ellos creen que hay vida, pero no han descubierto vida, sino solo en la Tierra, que tú sabes que está dentro de la galaxia que se llama Vía Láctea, y que es una dentro de miles de millones de galaxias. Pues ese Dios que hizo con su palabra y con su poder, hizo ese universo infinito tan impresionante. Ese Dios es tan humilde que Él no está interesado en hablar con el hombre y decirle que Él es el autor de todo el universo, porque el hombre tiene que darse cuenta. Vamos a leer ese pasaje que la vez anterior yo traté de leer, pero no venía preparado con ese pasaje, pero ahora sé que está en Romanos capítulo 1, porque es interesante, en relación a lo que estoy diciendo, es interesante cómo Dios le da al hombre a través de la creación, le da al hombre la creación misma como una prueba, nada menos que, según la Escritura, es una prueba de la deidad y del poder de Dios. Vamos a leer, dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Los hombres somos injustos, y los hombres más poderosos de la tierra, los científicos, también son
injustos y detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Fíjate que esto es una palabra no solamente para ti, sino es una palabra para la NASA. Por supuesto, mi video es probable que no se vea nunca en los Estados Unidos, aunque yo tengo familiares en los Estados Unidos, tengo amigos, pero eso no importa. Lo importante es que esto es para los científicos no solamente norteamericanos, sino de Rusia, de todo el mundo. Tú sabes que hay grandes científicos en la China. Tú has oído que ya los chinos llegaron al lado oscuro de la luna. Pues dice que retienen con injusticia la verdad. Hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora escucha, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No tienen excusa los científicos de la NASA, no tienen excusa los científicos de la Agencia Espacial Europea, porque Dios se los manifestó, solo que están ciegos y se niegan a reconocer que el autor del universo, de esas galaxias, de esos miles de millones de estrellas, de esos miles de millones de soles, que son a veces más grandes. Ahí tú puedes buscar en Google, puedes buscar en YouTube de qué tamaño es el Sol comparado con otras estrellas que son 100 o más de 100 veces más grandes que el Sol. El Sol es como una pelotita comparado con esos soles. Por eso te estoy poniendo la mano así, porque esas estrellas son de este tamaño y nuestro Sol es pequeñito comparado con esas estrellas inmensamente grandes. Y nuestro Sol ya es tan grande que tú sabes que la Tierra comparada con el Sol también es un puntito, es una pelotita comparada con el Sol. Así que realmente la Tierra comparado con esos soles no es nada. Te puedes imaginar, nosotros comparados con la Tierra no somos pero ni un puntito. Entonces nosotros, por eso es que dice el dicho, no somos nada. La Biblia dice que nosotros somos polvo. Vamos a regresar al pasaje que nos interesa, que es el que está yo solo quería leerte eso porque tiene que ver con el asunto de la revelación de Dios y de la humildad de Dios. Como te estaba diciendo, Dios realmente nunca, porque los filósofos mismos lo han descubierto, que el ser con mayúscula, que se refiere a Dios, pero los filósofos lo llaman ser, porque es el origen de todo ser. Nosotros somos porque Dios nos compartió la existencia. Tú tienes vida porque Dios te dio vida. No tienes vida simplemente porque tu mamá y tu papá se acostaron, perdóname la comparación, y tuvieron una relación de amor, entre comillas, que tú ya sabes qué es, ¿verdad? Porque a veces hay niños y no se puede ser muy explícito, pero tú me entiendes. No es solamente así. El que te compartió la vida es Dios, el que te creó es Dios, el que hizo, por así decirlo, lo estaba diciendo un amigo mío en un programa que tuvimos hace unos días, que el esperma que ganó la carrera para entrar en el óvulo, que tú sabes que eso pasa, y se convierte en el bebé. Los científicos han descubierto que eso somos nosotros. Nosotros éramos ese esperma que logró entrar en el óvulo y entonces fecundó al óvulo y de ahí surgió una nueva criatura, ¿verdad? Un nuevo bebé, un feto que nació, que se desarrolló y durante 9 meses se desarrolló dentro del vientre de mi mamá y de la tuya, como tú quieras verlo, y nacimos, pero realmente Dios fue el que decidió que tú y yo viniéramos a este mundo y que tuviéramos vida. Y ahora Cristo nos ofrece vida en abundancia, pero ese es un tema mucho más elevado. Vamos a seguir acá con Proverbios. Estamos entonces en el verso 13 del capítulo 14 de Proverbios, y aquí la Biblia del oso es más explícita porque dice: aún en la risa del burlador
tendrá dolor en el corazón. Así que si tú eres un burlador, tú eres una persona que se burla, tú sabes que incluso hay programas de televisión específicamente donde se burlan de lo que les pasa a otros, si se caen, si se golpean, si están en una competencia y se caen y se quiebran, es un programa para matarse de la risa de la desgracia ajena. Tú sabes que eso es una verdad. Pero los burladores tendrán dolor en el corazón, y el término de aquella alegría, de esa alegría del burlador, es congoja. Ahora vamos al verso 14. De sus caminos será harto el desviado de corazón. Mira cómo lo dice la Reina Valera. De sus caminos será hastiado el necio de corazón. Y la versión de Casiodoro de Reina dice el desviado de corazón. Entonces, estamos hablando del corazón, como si el corazón pudiera ser independiente, pero ya sabemos que no estamos hablando del músculo, estamos hablando del centro de tu vida afectiva. Podríamos estar hablando de tu alma, porque es un misterio si realmente tú eres solo el cuerpo o eres algo más que el cuerpo. Porque recuérdate que la misma Biblia, lo hemos dicho y tú seguramente lo sabías hace mucho tiempo, que el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. El espíritu dice que cuando tú mueres, la Biblia dice, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Y está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Espíritu, alma y cuerpo, nos dice la Escritura entonces que son los elementos de que está constituido el hombre. El hombre no es solamente el cuerpo físico que tú tienes, ni es solo tu mente, que recuérdate que una cosa es el cerebro, que lógicamente es el órgano físico que todos tenemos adentro de la cabeza, ¿verdad? Que ahora sabemos qué hay dentro de la cabeza, ahora hablamos de las neuronas, los científicos ya saben cómo funcionan las neuronas, pero en la época de Jesús, hace 2000 años, la medicina no sabía todo eso. Y antes de eso, imagínate tú que los sumerios son la cultura más antigua de las culturas humanas. Te puedes imaginar el grado de ignorancia que pudo haber en esa época, 4000 años antes de Cristo. Pero además de este cuerpo físico, que algunos creen que, por ejemplo, todas las facultades del alma y los sentimientos, el amor, el odio, la ira, el enojo, todos los sentimientos, algunos piensan que son simplemente combinaciones químicas del cerebro. Tú has oído tal vez del hipotálamo, pero el punto es que algunos no aceptan que exista el alma como un ente espiritual, pero nosotros sí creemos, porque la Escritura lo dice, que Dios nos guarde, dice el apóstol Pablo, que santifique, dice él, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra vida, todo nuestro ser, dice espíritu, alma y cuerpo. La Escritura nos da la definición de los elementos que constituyen al hombre. Y el espíritu, estábamos diciendo, es el elemento que tenemos de parte de Dios. Recuérdate que Dios formó al hombre del polvo y sopló el espíritu, sopló aliento de vida. La vida que tú tienes no es producto por supuesto, la vida biológica es tu cuerpo, es producto del desarrollo que se dio dentro del vientre de nuestra madre hasta que salimos del día de nuestro nacimiento, ¿verdad? Que nos dieron a luz. Lógicamente, ese término dar a luz seguramente se refiere a que nosotros estábamos en la oscuridad, porque adentro del vientre de nuestra madre solo podemos recibir. Tú sabes que han descubierto que los niños pueden escuchar dentro del vientre, los fetos. Cuando ya el niño está formado, ya está formado todo su cuerpo, y los niños perciben el amor de la madre cuando el papá acaricia la barriga de la mamá que está embarazada, cuando la mamá le pone música al niño, el niño la escucha. Entonces nosotros sí podemos percibir dentro del vientre, pero estamos en una oscuridad. Tú sabes que hasta que nacemos
salimos a la luz, y por eso es que se refiere esa expresión dar a luz, ¿verdad? Porque salimos de la oscuridad del vientre. Vamos a ir adelantando. Estábamos también en el verso 14, que dice: de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Y estábamos leyendo que en la versión de Casiodoro de Reina, la versión del Oso, dice así: de sus caminos será harto el desviado de corazón, y el hombre de bien será apartado de él. O sea, el hombre de bien será apartado de un corazón desviado. Entonces estamos hablando de que la Escritura, cuando habla del corazón, habla del centro de la vida del hombre, del centro de las emociones, porque tú sabes que los seres humanos somos fundamentalmente seres emocionales. Tú estás triste, estás alegre, estás enojado, estás cansado, sufres depresión, sufres tristeza, también puedes sufrir ansiedad, pero siempre tienes una actitud. O puedes estar muy concentrado en un trabajo, en una lectura, en tu trabajo, aunque sea un trabajo manual, tú tienes que estar concentrado. Siempre hay una actitud. O sea, el ser humano es un ente emocional, es un ente muy complejo. Un ser humano no es simplemente el cuerpo que vemos. El ser humano es algo mucho más, y eso mucho más que es el ser humano es nada menos que la imagen de Dios, porque Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios habla de imagen, que es simplemente la forma que tú tienes, pero cuando dice semejanza ya está hablando de todas las características de Dios. ¿Por qué el hombre es como es? Porque lo creó Dios. Tú eres inteligente porque Dios te dio la inteligencia, a ti y a los 8,000 millones de habitantes que habitamos la tierra actualmente, porque lógicamente los muertos pues están muertos, y los del futuro que todavía no nacen no sabemos cómo van a ser, pero los que estamos vivos somos inteligentes porque Dios nos compartió la inteligencia, nos compartió, imagínate cuántas virtudes o cuántas facultades tiene la mente. Tú puedes imaginar, tú puedes abstraer, tú puedes crear con tu mente cosas que no existen. Tú eres un creador. ¿Por qué? Porque eres imagen de Dios, eres semejante a Dios. En ese sentido, Dios nos compartió su imagen y semejanza. Vemos en el verso 15, dice: el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Vamos a leer cómo lo dice la Biblia del Oso, estamos diciendo que es la versión de Casiodoro de Reina. El simple cree a toda palabra. Mira la diferencia, dice: el simple todo lo cree, y aquí dice: el simple cree a toda palabra, mas el entendido entiende sus pasos. Entonces, tú serás entendido cuando entiendas tú mismo tus pasos, pero tú ya sabes que se refiere a tu conducta. Tú tal vez no te preguntas por qué te dieron ganas de echarte un trago, o por qué será que te dan ganas de fumar un cigarrillo. Tal vez no ves nada malo en eso. Tal vez tú puedes decir: de hecho yo tengo un amigo muy, ¿cómo les dijera? Un muy buen amigo mío. Le reservo su nombre por respeto a él, pero él dice que es un hombre temeroso de Dios, tiene su religión, y él, lo único malo que tiene, entre comillas, es que le gusta el cigarro y se fuma sus cigarritos, ¿verdad? Pero él no ve que eso sea como para que Dios lo vaya a condenar, ¿verdad? Porque él se fuma sus cigarritos. Ese es un concepto de él, ¿verdad? Pero yo solamente quiero hacer ver que aquí nos está llamando la atención la Escritura, porque nos está hablando de que el avisado, el hombre avisado, y en la versión del Oso ves que dice el entendido. Entonces, ¿cómo puedes ser tú un hombre entendido? Cuando tú meditas en lo que vas a hacer, en lo que estás haciendo. ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Estoy tomando, estoy alcoholizándome cada fin de semana, estoy refugiándome en algún vicio. Tal vez ya probaste la cocaína y
ya eres cocainómano, ya estás atrapado con la cocaína o con el crack o con algún vicio que solo te va a destruir físicamente, porque ningún vicio te puede edificar. Y no solo eso, sino que hay algo más, que tú sabes que la Biblia habla de la condenación eterna. Esa es una de las razones fundamentales por las cuales tú debes poner atención en la palabra de Dios, en la predicación del Evangelio, porque hay una condenación de la cual Dios te quiere librar. Pero si tú no crees y si tú no lo quieres, Dios no te obliga a que tú te consagres a Él. Dios no te obliga a que tú recibas a Cristo. Dios no te obliga a que tú seas cristiano, a que tú seas creyente, a que tú estudies la palabra de Dios. Nadie te obliga, nadie te puede obligar. Tú mismo debes hacerlo voluntariamente. Y eso es el hombre entendido. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Si es solo un ejemplo. Imagínate que estamos hablando de una prostituta o de un homosexual, pero están felices con lo que hacen aparentemente, ¿verdad? Porque en la Escritura estamos viendo que no pueden ser felices. Pero digamos que son felices y deciden que esa es su forma de vida y están contentos con ser así, pero viene una consecuencia nefasta también para los alcohólicos. Dice que Dios no puede ser burlado, dice no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, dice los borrachos no heredarán el reino de Dios. También dice los que se acuestan con varones, ya lo hemos dicho, tú lo sabes, pero es solo un ejemplo de cuáles son tus pasos. Realmente tú debes analizar cuál es tu camino en relación a tu conducta. ¿Eres tú una persona ambiciosa, una persona que solo busca el dinero, una persona que no le gusta que le hablen de Dios y de la Biblia, porque eso es perder el tiempo? Tal vez piensas tú eso, pero no estás perdiendo el tiempo cuando tú escuchas la palabra de Dios. Recuérdate del ejemplo clásico que nos da el Evangelio. Dice que Marta y María eran hermanas, eran las dos hermanas de Lázaro, el que murió y a quien Cristo resucitó. Pero llega Cristo y Marta está muy afanada con los quehaceres, preparando la comida, limpiando por aquí, barriendo por allá. Y María estaba a los pies de Jesús oyéndola. Y viene Marta y le dice a Jesús: Señor, ¿no tienes cuidado que yo estoy trabajando y María no está haciendo nada? Señor, por favor, te lo estoy parafraseando, dile a María que me ayude. Y Jesús le contesta a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada estás, y María ha elegido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era la mejor parte? La que eligió María, y esa parte era sentarse a escuchar la palabra de Dios que Cristo le estaba dando. Esa era la mejor parte, y sin embargo Marta no estaba entendiendo que lo importante no era la comida, no era la limpieza, no era todo el afán que ella tenía en el quehacer. Lo importante a veces no es el trabajo, lo importante a veces no es incluso la familia. Recuérdate que Cristo dijo: el que ama más a padre o a madre que a mí no es digno de mí. Tú tienes que mostrar que realmente eres digno de Cristo, eres digno de Dios, porque Cristo es Dios y Dios es la persona más maravillosa del universo. No encontrarás, por eso la Biblia dice: ¿a qué me compararéis? Tú no puedes comparar a Dios con nada ni con nadie, porque Él es infinitamente hermoso, infinitamente santo, infinitamente perfecto. En Él no hay, dice, no hay sombra de variación, en Él no hay oscuridad. Dios es luz y Dios habita en luz inaccesible. Tú lo sabes, pero lo tengo que decir porque es muy importante. Vamos a terminar, ya casi se nos acaba el tiempo. Verso 16, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea que una persona que va declaradamente a hacer el mal es un insensato y se muestra confiado, pero eso no le quita lo insensato. O sea, vamos a poner un ejemplo: alguien que planea un robo, lo planifica, estudia cómo lo va a hacer,
a quién le va a robar, en qué momento se va a enterar de que esa persona tiene dinero y va a hacer una serie de preparativos. Tal vez va a tener un socio en el robo que va a tener motocicleta y juntos van a ir y se van a parquear cabal a la par del que lleva el dinero y van a tener un arma y le van a apuntar con el arma cuando él está en el rojo o cuando él está detrás de un carro y no puede avanzar. Le apuntan con el arma y ya saben que lleva dinero y se lo roban porque han planificado el robo, pero la Biblia dice que todo eso es una insensatez, porque ese robo traerá consecuencias, no solo que en el futuro estos ladrones puedan caer presos y les caiga una condena de 20 años, 30 años, 40 años, no sé, según la cantidad de robos que les demuestren, sino que los ladrones no heredarán el reino de Dios. O sea, el problema es que después de muerto, como decimos en Guatemala, no acaba la rabia. O sea, sigue, después de muerto tú sigues. Y esta es una realidad que muchos no quieren aceptar. Ya casi se nos termina el tiempo y vamos a leer solo este mismo verso. Dice: el sabio teme y se aparta del mal. Si tú eres sabio, al ver el mal, tú debes apartarte. Si no te apartas, entonces eres insensato. Pero si tú ves el mal y tú lo analizas y tú dices: no, yo no voy a participar en este pecado, no voy a participar en este robo, no voy a participar en esta mentira, no voy a participar en este vicio, yo no voy a fumar marihuana o no voy a inhalar cocaína o no me voy a emborrachar. Hay miles de pecados. Yo no voy a codiciar a la esposa de mi prójimo o a la esposa de mi amigo o a la esposa de mi vecino. Yo no le voy a quitar la esposa a ningún hombre, aunque sea una mujer muy hermosa. Yo no me voy a enamorar de ella, porque tú puedes decidir, así como puedes decidir amar, puedes decidir no amar. Pero si tú te dejas guiar por las pasiones, Pablo dice: huid de las pasiones juveniles. No todas las pasiones son buenas. Si tú tienes pasión por Dios, es una buena pasión. Si tú tienes pasión por estudiar la Biblia, es una pasión maravillosa. Si tú tienes una pasión por ser un profesional, ser un gran artista, ser un gran pianista, un gran violinista, un gran doctor, si tú estudias apasionadamente la medicina, son buenas pasiones. Pero hay pasiones que no te convienen. No, dice: huir de las pasiones juveniles. No puedes seguir locamente detrás de una mujer ajena de la cual te enamoraste. Es una locura lo que tú estás haciendo. Lo dice claramente aquí: no seas insensato. Dice: mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, cuando el insensato decide que una cosa, quiere una cosa, la hace porque él lo quiere y porque él está enamorado o porque él ya decidió hacerlo, y es una insensatez. Solo le va a acarrear tristeza, solo le va a acarrear desventura. Desafortunadamente ya se nos terminó el tiempo. Vamos a orar dando gracias en esta tarde. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos profundamente agradecidos, Señor, porque tú abres tu palabra para nosotros y sobre todo abres nuestro entendimiento. Señor, yo te ruego que esta palabra, que no es mía, llegue al corazón de los televidentes. Padre, yo oro para que tu palabra sea la que toque el corazón de los televidentes, para que sea Cristo el que toque el corazón de cada uno de los televidentes que no se han entregado, que no se han rendido a Cristo, y en esta tarde puedan rendir su corazón, su alma, su espíritu, su ser completo a Cristo. Padre, oramos para que tu palabra dé fruto, porque dice que tú la envías y que siempre dará fruto, al 30, al 60 y al 100 por uno. Padre, que tu palabra dé fruto, que haya personas que sean tocadas por tu divino Santo Espíritu allí donde están y puedan sentir que tu palabra es viva y eficaz, y que dice tu palabra que es más cortante que espada de dos filos, que discierne los pensamientos del hombre. Padre, que cada televidente pueda estar seguro de que solamente en Cristo, solamente en Jesucristo pueden alcanzar la vida eterna, y que solamente hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y es Jesucristo. Padre, que cada uno de ellos pueda
conectarse con Jesucristo, pueda rendirse a Jesucristo, pueda desear conocer a Cristo, pueda pedirte una revelación de Jesucristo, una cristofanía, que ellos puedan sentir que Jesucristo realmente es real porque es Dios y resucitó hace 2000 años porque se levantó de la tumba está vacía, nunca encontraron el cuerpo de Cristo porque resucitó y se manifestó, dice la Escritura, a más de 500 personas durante 40 días que estuvo en la tierra después de la resurrección. Y Jesucristo ascendió al cielo y está a la diestra del Padre. Padre, en el nombre poderoso de Jesús oramos para que tu Espíritu Santo tenga misericordia de aquellos que están con dolencias, Padre, no solamente físicas, sino dolencias psicológicas, Padre, aquellos que están tristes, deprimidos o que se sienten con mucha presión, con mucha presión, con mucho estrés, Padre, que tú puedas alcanzarlos y tocarlos en esta tarde, que puedan ellos sentir tu mano divina sobre su cuerpo, que esa unción divina de tu Espíritu Santo los toque en el nombre poderoso de Jesús. Yo oro para que aquellos que están sintiendo estrés, aquellos que están sintiendo depresión, los que están sintiendo desánimo o tal vez una profunda tristeza o tal vez amargura en su corazón, aquellos que incluso han pensado en el suicidio, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos para que tu palabra llegue allí, para que sean enviados ángeles a estas personas y puedan ellos sentir que tú eres un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios real, Padre. Oramos para que tu presencia divina inunde los hogares de los televidentes, Señor, y donde hay rencor, donde hay odio, donde hay pleitos, tú puedas reinar, Padre, que ellos puedan abrir su corazón y su casa a la presencia divina tuya, que es nada menos que tu Santo Espíritu, para que ellos puedan tener paz, puedan tener alegría, puedan tener reconciliación contigo y entre ellos mismos, que puedan perdonarse mutuamente, que puedan realmente amarse como tú nos mandas. Padre, te pedimos todo esto y te damos infinitas gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén.